Bueno, el tema que hoy nos convoca, y gracias nuevamente por la invitación, es el tema de la tentativa. Es un tema que no solamente tiene incidencia para el tema de establecer cuándo se consuma o cuándo se comete un delito, sino que también tiene relevancia para el tema de la configuración o definición del dolo. Ya para aquellos que han estado llevando este diplomado y han llevado el tema del dolo, ya deben haber adelantado o haber conocido respecto a las diferencias entre las teorías cognitivas y volitivas del dolo. Y justamente la tentativa es uno de los argumentos que utilizan las teorías volitivas del dolo para señalar que el dolo es mera intención o voluntad y no conocimiento. Entonces, cuando vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir un poco también analizando ese aspecto y ver en qué detalles también el dolo tiene incidencia a su vez con la tentativa. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Previo al analizar lo que es la tentativa, debemos saber lo que es el iter criminis o el camino del crimen. Es la forma por el cual se establece cómo inicia el delito, desde cuándo comienza hasta cuándo termina, ¿no? En esta diapositiva lo que podemos ver es que el iter criminis empezaría desde la ideación, pasando por la preparación, ejecución y finalmente la consumación. Aunque hay autores que también denominan después de la consumación una fase de agotamiento. La siguiente diapositiva, por favor. En la ideación se puede definir como el proceso de decisión criminal que tiene lugar en la mente del autor. Aquí, esta fase de la comisión del delito, que es la primera, previa a la comisión del delito, para decirlo de manera más precisa, es impune, no es penado. Pero no solamente porque el hecho o por la circunstancia de que nos encontramos en una fase de pensamiento del autor, sino que, de acuerdo a la constitución política de nuestro país, eh, toda persona tiene libertad de pensamiento. Entonces, uno puede pensar hechos incluso malos, inmorales, pero ellos no acarrean ningún efecto jurídico, salvo el delito de apología al terrorismo, que es el único delito en donde se sanciona el pensamiento, la ideación, pero no necesariamente la ideación pura o el pensamiento puro, sino que ese pensamiento tiene que ser plasmado con ciertos actos de riesgo que conlleven a la comisión del delito de terrorismo. Es decir, no solamente basta pensar en el delito o pensar en cómo cometerlo, sino que esto tiene que exteriorizarse con algún acto de materialización, es decir, por ejemplo, escribir panfletos, eh, dirigir estas ideas a un público, por ejemplo, un docente a sus estudiantes, ¿no? Entonces, tiene que haber una suerte de materialización o exteriorización de esa idea a un tercero, a terceros. De lo contrario, se quedaría en simplemente una ideación y no hablaríamos de delito alguno. Muy bien, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Preparación. Ya es una fase en la cual el sujeto activo o el agente del delito
procura ya obtener los medios por los cuales dispondrá para llevar a cabo su plan concreto, elaborado en la ideación. Es decir, aquí es el momento de la recopilación o recolección de instrumentos para cometer, por ejemplo, el delito de robo. Procede a hacer las compras, por ejemplo, del pasamontañas, del cuchillo, de la navaja, de los guantes para ocultar posibles huellas, ¿no? Entonces, acá el autor ya empieza a materializar su idea con estos actos. Estos actos no son punibles, no son sancionables, no constituyen delito, ¿no? Salvo, como hemos mencionado, el tema de la apología al terrorismo, en donde para la preparación, ahí tendría que en todo caso sus ideas de apoyo a este delito, al terrorismo, tendría que materializarlo con, como hemos mencionado, con la divulgación. Y de esa manera estaríamos hablando de actos preparatorios que excepcionalmente por este delito son sancionados. Y obviamente también son discutibles. Eso no significa que sean de aceptación en la doctrina. El tema de la apología es un tema muy discutido, incluso fue objeto de discusión ante el Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de este tipo penal. Pero sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló de que efectivamente, por el grave riesgo que genera este delito del terrorismo, y además porque requiere que existan actos materiales de divulgación, ahí hablaríamos ya de una sanción no de la idea, no de la libertad de conciencia, sino ya de actos materiales de divulgación de ideas, de concientización al público o a la ciudadanía para futuras comisión del delito de robo, de terrorismo, disculpe. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí es donde ya empieza a sancionarse un delito, y acá justamente en ejecución es donde llega a aparecer la tentativa. Aquí, según la definición, es la utilización concreta de los medios procurados, es decir, ya en el caso del robo, ya se compró el cuchillo, se compró los guantes, se compró la pasamontaña. Entonces acá se empieza o se utiliza estos bienes, ¿no? Ya los agentes empiezan a ponerse el pasamontañas, a guardar el cuchillo, ponerse los guantes, ¿no? Y acá empieza ya la fase de ejecución. Pero acá hay que tener cuidado, porque el hecho de ponerse ya los guantes y colocarse el cuchillo no constituye en sí mismo el acto de ejecución en el robo, ¿no? Para el acto de ejecución, una vez provisto de estos bienes, o ya utilizando estas prendas, el sujeto tiene que ingresar a la esfera o acercarse, para términos más simples, acercarse hacia la víctima, ¿no? Ya procurando de que va a utilizar estos instrumentos, sea como efectos de defensa, ¿no? De protección visual, de huellas, y de utilización para la amenaza directa hacia la víctima para sustraerle sus bienes. Entonces aquí ya hablamos recién de actos de ejecución. No es el simple hecho de usar, sino también de ya empezar a iniciar la ejecución misma del delito. Por eso que acá en la ejecución tenemos que hablar del papel que cumple, el papel importante que cumple el tipo penal. Cuando ustedes han estudiado el tipo penal, la tipicidad objetiva, se han analizado los elementos objetivos del tipo. Es decir, el verbo rector,
¿no? Los elementos objetivos normativos, de carácter normativo, elementos objetivos de carácter descriptivo, el resultado, las modalidades, todo ello. Entonces, cuando hablamos de ejecución, una de estos elementos tiene que ya empezar a realizarse. Cualquiera de estos elementos. Con el caso de robo agravado, recordemos que el artículo 188 del Código Penal establece el que con violencia o grave amenaza sustrae un bien de manera ilegítima, un bien ajeno, ¿no? De una tercera persona, estaríamos hablando del delito de robo. Entonces, aquí los elementos objetivos del tipo penal del robo son, pues, acá, la violencia o la amenaza. ¿Cuándo empezaría a ejecutarse el delito de robo conforme a lo que ya hemos mencionado de los instrumentos que se han adquirido y todo eso? Cuando el sujeto utiliza el cuchillo para la amenaza. Es decir, cuando la muestra a la víctima o le ponen a la espalda de la víctima o en el cuello, le apunta con el arma, con el cuchillo, y ya con eso lo está sometiendo a su voluntad, ¿no? Entonces acá hablamos ya de la amenaza. Ahí comienza la comisión del robo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya en la consumación es cuando ya se produce el resultado. Esto significa que se logra realizar todos los elementos requeridos para el tipo penal. Es decir, para que se consuma un delito tiene que haberse cumplido todos los elementos del tipo penal. En caso, sigamos con el caso de robo. Con el cuchillo, con la amenaza del cuchillo, ¿se han cumplido todos los elementos? No, solo un primer elemento, el elemento de amenaza, grave amenaza, ¿no? Siguiente elemento, tiene que ser la de sustraer el bien, ¿no? Y para ello tiene que haber una previa combinación que haga el sujeto activo en contra de la víctima de requerirle sus bienes, ¿no? Requerirle que le entregue el celular, la billetera, o el bolso, la mochila que tiene en su poder, ¿no? Luego se exige que retire ese bien, que lo tenga en su poder, ¿no? Pero hay algo más. El tipo penal del 189 establece, del Código Penal establece que esa sustracción permita el apoderamiento del bien. Entonces, no basta simplemente con sustraer el bien, no simplemente es quitarle el bien a la víctima, sino apoderarse. ¿Qué significa? Desapoderar ese bien a la víctima, quitarla de su esfera de dominio, de su esfera de posibilidades de recuperar el bien, y el sujeto activo o agente tenga ya la disponibilidad del bien, es decir, que la pueda, en este caso, vender, lo pueda usar, lo pueda prestar, lo pueda usufructuar de cualquier modo, ¿no? Entonces, ya el hecho de retirarle el bien y tenerlo ya en su poder aún no es desapoderamiento. Y para que exista un desapoderamiento, tiene que el sujeto activo retirarse con el bien y la víctima quedarse en una situación de indefensión, de imposibilidad de recuperar el bien. Entonces el sujeto activo se retira con el bien, se va, por ejemplo, con una moto, como operan siempre, una mototaxi, una moto lineal, y se retira. El imputado ya no puede, el agraviado ya no puede recuperar el bien, ya se desapoderó, ya le desapoderaron el bien, pero aún, ya se apoderó completamente del bien el sujeto activo cuando está con la moto, aún no, porque recién está emprendiendo la fuga.
Puede ser que en el camino la policía lo intervenga o un tercero, algún vecino, ¿no? Heroicamente lo intervenga con un vehículo y lo intercepten a esta moto y permitan, en este caso, que el agraviado pueda recuperar sus bienes. O en todo caso, frustrar el robo, ¿no? Cuando recién se produce ya el apoderamiento real y efectivo de parte del sujeto activo para consumar el delito. Cuando ya recién los agentes, o sea, en este caso los sujetos activos, logran ya retirarse del lugar de los hechos, donde se produjo el robo, y se introducen a una vivienda, o van, por ejemplo, a un lugar, a un mercado negro, a vender el bien, ¿no? A transferir por el celular que le robaron a la víctima, ¿no? Entonces, ahí recién hablamos de una disponibilidad y apoderamiento efectivo del sujeto activo respecto al bien que ha sustraído, ¿no? Entonces, como podemos ver, para que se consuma el delito, tiene que haberse cumplido todos los elementos del tipo penal. Y para eso requiere que la persona, el operador de derecho o el estudiante, para cuando se le plantea un caso, tiene que analizar que efectivamente se ha cumplido todos los elementos objetivos de tipo penal. Entender cuáles son los elementos objetivos de determinado delito y cuándo es, y su concepción, o su definición, mejor dicho, de cada uno de estos, ¿no? Entonces ya requiere un trabajo intelectual y de análisis más elaborado. Siguiente diapositiva, por favor. Obviamente, cuando ya se consuma el delito, es justo pues sancionar, ¿no? O sea, esa persona cometió el delito y se le sanciona. Pero ¿por qué se le va a sancionar a aquel que solo ha ejecutado el delito y no se ha sustraído el celular? Por ejemplo, ¿no? En el mismo caso de robo, están yéndose con la moto y de repente el agraviado los logra alcanzar, se lanza sobre la moto y hace caer la moto y con apoyo de los vecinos logran arrestar, ¿no? a los sujetos activos. Entonces ahí, ¿por qué se sanciona eso? Porque, bueno, en realidad pues no se ha consumado, ¿no? No se han llevado, no se han apoderado completamente del celular. Pero se sanciona en la doctrina se fundamenta por dos teorías, ¿no? Una es la teoría objetiva y la otra es la subjetiva. Vamos a analizar cada una de ellas para ver por qué razón la tentativa es sancionable o es punible en términos penales. La siguiente diapositiva, por favor. La teoría objetiva dice que se fundamenta la tentativa por el peligro efectivamente corrido por el bien jurídico. Es decir, ya hubo un peligro a ese bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico en el caso de robo? La propiedad. ¿Se realizó ya el peligro? Claro que sí, porque ya se sustrajo el celular, ¿no? Ya se retiró de la esfera de dominio de la víctima. Por lo tanto, hablamos aquí ya de un peligro de que ese celular ya no pueda ser recuperado por la víctima. Entonces, desde el aspecto objetivo, se plantea que la tentativa debe ser sancionada. Asimismo, la teoría objetiva también se fundamenta la punibilidad de la tentativa, la teoría objetiva, por el hecho de la peligrosidad del auto. Es decir, estos dos muchachos que están con la moto y que pretenden sustraer el celular de la víctima, y digamos que la víctima es un estudiante o ya un maestro de karate, cinturón negro, y logra evitar que le roben el celular, golpea a estos dos y todo ello. Pero hay que recordar que uno de estos sujetos tenía un cuchillo, o los dos tenían un cuchillo para
amenazar a la víctima, pero pese a ello la víctima logra derribarlos y los reduce a los dos y los procede a arrestar junto con apoyo de algunos vecinos. Listo. Por más que la víctima sea un experto karateca y puede haber salido libre de este robo, el hecho ya de que los sujetos activos hayan utilizado un cuchillo, una moto, pasamontañas, guantes, ya demuestra su peligrosidad, ¿no? No es simplemente pues, un simple acto de, por ejemplo, de decir, vamos a robar. No, una ideación, no. Voy a comprar mi cuchillo. No, ya es un acto material. En realidad, ya el hecho ya de amenazar a una persona con un cuchillo ya constituye un acto de peligrosidad y de conducta riesgosa de parte del sujeto activo. Por eso es que la teoría de la objetiva señala pues que esa peligrosidad fundamenta la punibilidad de la tentativa. Siguiente diapositiva. Por su parte, la teoría subjetiva no toma en cuenta esos aspectos objetivos de la peligrosidad de la gente o de la forma como se realizó el hecho. No. Fundamenta la punición dada a la voluntad que ha manifestado el sujeto activo o el agente de contravenir el derecho, ¿no? Y que ha sido exteriorizado, ¿no? Aunque incluso el bien jurídico no haya sido puesto en peligro. O sea, aquí podemos ver que no es necesario que el sujeto activo demuestre o exteriorice algo con respecto o alguna conducta riesgosa al bien jurídico. O sea, no es necesario que los sujetos activos hayan amenazado con el cuchillo, que hayan cogoteado a la víctima. No. Acá simplemente basta que el sujeto haya demostrado su voluntad de sustraer ese bien mediante violencia. ¿Y cómo se puede dar eso? O sea, como uno podría, como juez o como fiscal, probar, ¿no? Que una persona tuvo la voluntad. Le tendremos que preguntar al imputado, señor acusado, ¿usted tuvo voluntad de querer sustraer? El acusado me puede decir no, o puede callar, guardar silencio. Es su derecho. ¿Cómo yo pruebo eso? Justamente pruebo con las cuestiones materiales, objetivas del hecho. Cuando el sujeto agarró el cuchillo, le empuñó contra la víctima. Cuando le dijo, entrégame el bien. Ahí recién nosotros podemos entender que hubo una voluntad. Entonces, esta teoría subjetiva cae en sí misma, por sus fundamentos, en un saco vacío. Porque depende de la teoría objetiva para acreditar el delito, ¿no? Un momento, si me da un minuto nada más, tengo una llamada urgente, solamente un minuto, ¿ya? Gracias.
Bien, gracias por la espera. Muy bien, entonces aquí, como hemos mencionado, la teoría objetiva pesa pues, sobre la teoría subjetiva. Y acá es justamente lo que hablábamos del dolo, ¿no? El dolo volitivo, el aspecto cognitivo y volitivo, ¿no? Cuando hablamos también del dolo, decimos el dolo volitivo, la voluntad. Pero ¿cómo acreditamos la voluntad? Con los aspectos materiales, objetivos. ¿Y cómo se acredita ese aspecto objetivo? Con la forma como realizó la persona el hecho. Y ahí se determina el dolo. Entonces, por eso es que también ahí la teoría de la voluntad cae, ¿no? Cae en el dolo. Igual que es la teoría subjetiva para la tentativa, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá adelante cuando vamos a analizar otros temas para también continuar con ese aspecto. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay otra teoría, podríamos decirle ecléctica, o sea, una mezcla entre la objetiva y la subjetiva, en la que se basa del efecto psicológico social. Es esto, ¿no? Es la conmoción de la confianza de la generalidad de las personas en la vigencia del orden jurídico. Es decir, que cuando una persona, como el caso que hemos planteado, amenaza con un arma, con un cuchillo, a otra persona para quitarle sus bienes, esto genera un efecto de conmoción a los demás, a todos los demás ciudadanos, ¿no? Porque, ¿qué significa esto? De que la conducta que ha realizado o ha desplegado el sujeto activo o los sujetos activos demuestran de que estos ciudadanos no les importa la norma, no les importa la ley, no les importa que les imponga una pena, no les importa el derecho, ¿no? Y hacen, como dice, lo que ellos quieren. Entonces, ese mensaje que dan genera también un efecto rebote a los demás ciudadanos. En el sentido que dicen, pues, en realidad la norma no aplica, no tiene eficacia, no hay vigencia, la norma no es vigente, pues, no es aplicable. Entonces, por lo tanto, como vemos que así asaltan a diestra y siniestra, nosotros, obviamente, los ciudadanos no van a cometer el mismo robo, ¿no? Dicen, bueno, pues puedo cometer una estafa, puedo engañar a tal persona, o puedo realizar actos de acoso cibernético o de otra naturaleza y decir, soy impune, ¿no? Porque si estas personas al aire libre han cometido un robo y no son sancionados, no son perseguidos, entonces yo simplemente por hacer un acto más oculto, salgo impune, ¿no? Entonces, ese mensaje es lo que no se quiere, ¿no? No se quiere que la ciudadanía piense así, ¿no? La idea es que todos vivamos de acuerdo a las normas y a las leyes. Toda esta teoría de la impresión tiene esa forma de sustentar también. Podríamos hablarlo pues del peligrosismo social, que en cierto modo se basaría también de la teoría objetiva. Porque para que esta impresión o este efecto perverso pueda generar en la sociedad, en la comunidad, tiene que plasmarse sobre la materialidad del hecho, o sea, del aspecto objetivo. Entonces, si ven esas circunstancias del empuñalamiento del arma, pues, del cuchillo sobre la víctima, es ya un aspecto objetivo. Y por lo tanto, la impresión sería una consecuencia, igual que la voluntad, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Justo por este tema de lo que es la impresión, el funcionalismo, específicamente el funcionalismo de Jacobs, sistémico, fundamenta que la tentativa debe ser sancionada porque genera una expectativa de infracción de la norma. Por el simple hecho ya de actuar de manera
negligente, bueno, mejor dicho, actuar de manera peligrosa, demuestra que a estos ciudadanos no les importa la norma. Entonces, por lo tanto, esto genera un riesgo, no solamente de la infracción que estos han cometido o que pretenden cometer, sino también de los futuros delincuentes potenciales que puede generar a raíz de este acto, ¿no? Ciudadanos regulares, personas que viven en normas, se puedan ver atraídas a vulnerar la norma, ¿no? Entonces, eso funciona, este aspecto pues es también se sostiene por la teoría de la impresión, pero al margen de todo ello, la teoría teoría objetiva pues aún sigue teniendo más importancia que estos fundamentos incluso del funcionalismo. El siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. El artículo 16 de nuestro Código Penal regula lo que es la tentativa, ¿no? La tentativa es cuando el agente comienza la ejecución del delito. Ya habíamos hablado del comienzo de la ejecución. Que decidió cometer. Acá hay un aspecto volitivo, que decidió cometer. Pero una persona puede ejecutar un delito sin decidir cometerlo. O sea, tú comienzas a ejecutar un delito sin decidirlo cometer. ¿Puede darse? No, porque cuando tú comienzas a ejecutar un delito, es porque lo decidiste previamente cometer. Si no, ¿de qué vas a ejecutar? ¿Por qué ejecutarías? Si no tenías decisión. Entonces acá la voluntad, el término decisión, está implícito. Y no es necesario ni establecer que decidió cometer, simplemente el que comienza la ejecución del delito. Porque podría darse el caso y la defensa de los acusados o de los imputados puede decir, mi patrocinador no decidió cometer. Sí, comenzó con la ejecución, pero no lo decidió, no decidió cometer. Lo hizo así por así. Ese término decidió cometer trae problemas. Trae problemas porque en realidad todos deciden cometer un delito cuando comienza a ejecutar. Punto. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Código Penal argentino, donde no señala decisión de cometer? Acá el otro elemento sí es importante, sin consumarlo. Claro, pues, porque si consumaría ya no hablaríamos de tentativa. O sea, hablaríamos de un delito consumado. Y en esta tentativa, pues el juez reprime la pena disminuyéndola prudencialmente. Cuando hablamos de disminución prudencial, no significa que, digamos, el robo agravado, sigamos con el robo agravado, ¿no? Con su tipo básico, 189. Según nuestro Código Penal, tiene una pena combinada no menor de 6 ni mayor de 12. No, no menor de 12 ni mayor de 20. A veces en agravada. En la básica sería de 6 a 12. Ya. Cuando dice que el juez puede disminuir prudencialmente la pena, ya la Corte Suprema ha señalado que esto puede ser que incluso la pena puede ser debajo del mínimo legal, es decir, menos de 6 años. Puede ponerse 5, 4, 3, 2. Hasta un día de pena privativa de libertad. Entonces no significa que se le imponga la pena o se establezca la pena dentro de esa prognosis de pena de 6 a 12, no, sino debajo, puede ser incluso debajo. Y por eso es que la tentativa es considerada como una circunstancia atenuante privilegiada, ¿no? Así lo ha catalogado o así lo ha reconocido la jurisprudencia, ¿no? Y es necesario precisarlo, ¿no? Disminución de punibilidad, claro.
En realidad lo que se disminuye acá, pero hay que tener en cuenta que la disminución de la punibilidad parte de la disminución de la culpabilidad. En la tentativa hablábamos de culpabilidad, no, hablamos simplemente del aspecto objetivo del tipo penal. Eso también es un tema muy interesante. ¿Por qué la tentativa conlleva a disminuir e incluso por debajo del mínimo legal la pena? Si la tentativa tiene que ver con la tipicidad. Entonces, ¿por qué el fundamento de reducción? Por el tema del bien jurídico, de la afectación o la puesta en riesgo del bien jurídico. Y el bien jurídico es un elemento de la antijuricidad, no de la tipicidad. Entonces, cuando hay una acción que es tendiente a poner en riesgo o afectación o vulneración de un bien jurídico, el fundamento es la antijuricidad. Cuando más antijuricidad demuestras, es cuando más afectas al bien jurídico. Por lo tanto, la antijuricidad es el sustento de la culpabilidad para determinar posteriormente la pena. Ese es el fundamento por qué la tentativa se le impone una pena menor. Y hablamos recién ahí de punibilidad. Por eso es que la teoría del delito tiene mucha relación, mucho vínculo. Eso hay que tener en cuenta que el bien jurídico no es un elemento del tipo penal, sino es el elemento material de la antijuricidad. Y cuando estudian antijuricidad, ahí a su profesor que le explique el tema de antijuricidad, les dirá antijuricidad material y antijuricidad formal. Muy bien. Pero vale la aclaración de acuerdo a la intervención de nuestro compañero y, bueno, yo siempre considero colegas, no soy ni profesor, ¿no? Todos somos acá en una relación horizontal, a nuestro colega Edson que planteó o dio ese análisis de la punibilidad, disminución de la punibilidad. Muy bien, concepto de tentativa, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí en el concepto de tentativa, como ya hemos adelantado, pues es el comienzo de la ejecución, ¿no? O la ejecución incompleta del tipo doloso. Es decir, acá Pessoa, que es un autor argentino, nos dice claramente que la tentativa puede ser el comienzo de la ejecución o la ejecución incompleta, es decir, que no llegó a la consumación. Esas son las formas de tentativa, ¿no? Lo que después vamos a analizar como tentativa inacabada y tentativa, o tentativa acabada y tentativa inacabada, ¿ya? Entonces, aquí hay tentativa siempre y cuando se haya iniciado la ejecución y no se haya consumado, porque si ha habido consumación, ya no hay tentativa. Antes de continuar, también era interesante, cuando hablábamos de actos preparatorios, estaba olvidando, en la fase del iter criminis, habíamos mencionado que los actos preparatorios tampoco no constituyen delito, que digan, no son punibles, solo la fase de ejecución, que es la posterior, la siguiente. Pero hay un tipo penal, que es el marcaje y reglaje, que nuestro legislador lo ha convertido, ha creado o ha tipificado y corresponde a actos de preparación para otros delitos. El marcaje y el reglaje son en sí mismo es un acto preparatorio para la comisión de un nuevo delito, de otro delito. Robo, hurto, cualquier delito contra el patrimonio. Entonces acá vemos que ya un acto preparatorio tipificado como delito
es el marcaje y reglaje. El único. Cuando hablamos de ideación, como es la apología, igualito en otros preparatorios marcaje y reglaje. Son las excepciones. Política criminal, claro, porque es el adelantamiento de las barreras de punibilidad, ya de lo que era correcto, la tentativa en la ejecución, se ha retrocedido hasta lo que es los actos preparatorios, y como la apología de terrorismo, a lo que es la ideación, ¿no? Entonces, 317 del Código Penal, claro, muy bien, el A y el B, marcaje y reglaje. El 317B, marcaje y reglaje, o reglaje. Muy bien. Entonces, eso quería consignarlo para que no dejarlo ahí, ¿no? Porque también es un tema de crítica, de discusión. Ahora sí, sigamos con nuestro concepto de tentativa. Bacigalupo se refiere a la tentativa como una forma imperfecta de realización del tipo. Es decir, acá nuevamente hablamos de tipicidad. ¿Y por qué siempre hablamos tentativa en tipicidad? Porque estamos hablando de los elementos objetivos del tipo penal. Para que exista tentativa, es decir, ejecución de un delito, nos basamos en la configuración de los elementos objetivos del tipo penal, de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, por eso que Bacigalupo dice que es una forma imperfecta de realización del tipo, porque si se fuera una forma perfecta, es decir, si se hubiera dado todos los elementos del tipo penal, ahí hablaríamos de un delito consumado y no de tentativa, ¿no? Entonces, pero acá hay que tener algo algo en cuenta. No hay que confundir atipicidad absoluta o relativa, como hacen algunas distinción algunos autores, ¿no? Con el tema de una forma imperfecta de realización del tipo. ¿Ya? Atipicidad es cuando el comportamiento que uno realiza, los actos que uno realiza, no encuadran en el tipo penal, no se subsumen. Por ejemplo, el tema de la grave amenaza para el robo. Sigamos con el robo. Es un delito bien práctico para el análisis del tentativo. Una grave amenaza constituiría, ¿no?, el señalarle con el dedo a la víctima, el apuntarle con el dedo, o con una uña, o con un dedo con una uña grande. Sería una grave amenaza frente al cuchillo. Entonces, ahí, si bien es cierto, el sujeto activo en ambos casos dice, entrégame tu celular o te voy a hincar. La víctima, digamos que por el miedo a la uña puede entregar el bien. Pero la uña constituye per se, objetivamente, una grave amenaza. No. Entonces, ahí hablamos de una cuestión de atipicidad. Es decir, no habría amenaza. No habría amenaza. Por lo tanto, no hay ni tentativa ni nada. En cambio, si hay con la amenaza del cuchillo, la víctima por ello entrega el celular y el otro se da la fuga, ahí sí hablamos de que el hecho es típico, que se ha cumplido con la tipicidad, el elemento típico de amenaza, grave amenaza. Pero falta otro elemento, el apoderamiento. Y ese apoderamiento de parte del sujeto activo no se da aún porque todavía está en el periodo del escape, de la fuga, ¿no? Entonces, hasta que se logre retirar definitivamente y pueda disponer de ese bien, hablando jurídicamente, venderlo, regalarlo, qué sé yo, obtener un provecho de ese bien, ahí recién hablamos del apoderamiento, ¿no? Entonces,
como no se da todavía el apoderamiento, porque está todavía en el camino de apoderarse él mismo, de llevarlo a su casa o al lugar, al mercado negro, ya estamos hablando de un delito de robo agravado en grado de tentativa. Pero no es atípico, es típico, porque se cumplen los elementos objetivos del tipo penal, a excepción del apoderamiento, que no es porque no se ha dado, sino que está pendiente de realizarse, de configurarse. Ahí hay que tener cuidado. La siguiente diapositiva, por favor. Estructura de la tentativa. Al igual que los delitos consumados, la tentativa se compone de un tipo objetivo y un tipo subjetivo, con algunas peculiaridades que distinguen. Para analizar esto vamos a seguir avanzando. La siguiente diapositiva, por favor. Tipo objetivo, es decir, la tipicidad se compone de un aspecto objetivo y subjetivo. Para el aspecto objetivo, no es teoría objetiva, estamos hablando del elemento objetivo, o sea, tiene dos elementos que tienen que concurrir. Primero el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo, según la estructura típica de la tentativa, requiere el comienzo de la ejecución. ¿Cuándo comienza la ejecución? Cuando se empiezan a realizar algún elemento objetivo del tipo penal. Como el robo hemos mencionado, la amenaza, ¿no? Ese es el primer elemento objetivo que tiene que darse, ¿no? Y tiene que haber una ausencia de resultado, ¿no? Por eso es que se llama de un tipo objetivo incompleto. No puede configurarse todos los elementos objetivos del tipo penal, porque si se dan estas, se cumple el tipo objetivo y por lo tanto se consuma el delito, ¿no? Muy bien. La siguiente diapositiva. Y tenemos que entender qué es el comienzo de la ejecución. Si bien es cierto, yo ya he adelantado que es el inicio de los elementos realizar los comportamientos o ejecutar o realizar los elementos objetivos del tipo penal, uno de los elementos, el que vendría a ser el primero en el caso del robo agravado, la amenaza, la grave amenaza, o la violencia, que también puede ser la violencia con el golpe, la agresión directa con el puñal en mano a la víctima, ¿no? Hay teorías, pero ¿por qué tenemos que hablar de las teorías? ¿Por qué les quiero confundir más? Porque en realidad tenemos que conocer los puntos de vista para darnos cuenta si nos convence o no lo que yo les planteo, ¿no? Porque si no, acá no estamos hablando de que yo les imponga ideas, ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Distintas teorías se han formulado para la distinción con los actos preparatorios. Acá es el tema. ¿Cómo diferenciamos actos ejecutivos con actos preparatorios, ¿no? ¿Cuándo hay ese límite? Cuando decimos que hay uno o hay el otro. Se trata en concreto para determinar qué grado de objetivación en el mundo exterior debe haber alcanzado el plan criminal para ser punible. Recuerden que en actos ejecutivos y preparatorios ya se ha objetivizado en el mundo exterior la voluntad del sujeto. Ya se exteriorizó. Sino que la diferencia es que hay grados, ¿no? Una cosa es preparar y otra cosa es ejecutar, ¿no? La primera teoría, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La primera teoría que explica este tema de la diferenciación entre actos ejecutivos y preparatorios y de esta forma también determinar cuándo comienza la ejecución
y hablar de tentativa, ¿no? Es la teoría de la univiosidad de Carrara. Es una teoría antigua, ¿no? Aquí su compañero Edson dice actos inequívocos. ¿Pero qué significa un acto inequívoco? Carrara define el comienzo de la ejecución como cualquier acto externo que por su naturaleza conduce inequívocamente a la producción de un resultado criminoso y que el sujeto persigue con voluntad explícita tal resultado. Acá el término inequívoco es un término que corresponde a su análisis de quién, del mismo sujeto activo o de los terceros, que tienen que establecer ese carácter inequívoco del comportamiento. Hay que tener cuidado. No simplemente es dar lectura y establecer algo, sino determinar que este carácter inequívoco que plantea Carrara lo tiene que establecer el tercero. ¿Quién es el tercero? ¿La víctima? ¿El juez? ¿El fiscal? Obviamente que acá este carácter inequívoco lo tiene que plantear, en primer lugar, la fiscalía, el Ministerio Público al imputar. Porque este término inequívoco es una imputación y que luego el juez, convencido o no de ese carácter inequívoco, resolverá si efectivamente hablamos de un acto ejecutivo o de tentativa en un delito. ¿Y cómo determinamos el carácter inequívoco de la producción de un resultado? Con los aspectos externos, con cualquier acto externo que haya materializado el sujeto activo, ¿no? Como empuñar el cuchillo sobre la víctima, ¿no? Como el cercarlo, ¿no? Impedir que se escape, ¿no? En caso de robo, que seguimos hablando. Entonces allá son actos inequívocos que demuestren que va a cometer el delito de robo. Pero puede darse el caso que el sujeto activo simplemente está apuntando con el cuchillo y no dice nada. No dice nada. Le apunta con el cuchillo a la víctima. Punto. Y la víctima dice, ah, no, me está robando. Y le entrega el celular. ¿Hay robo? ¿Hay tentativa de robo? Ese acto de apuntar con el arma en sí mismo ya inequívocamente nos demuestra de que hay robo, que el sujeto activo pretende robar a la víctima. No. No. Puede darse que sea un acto de coacción, que es un delito propiamente. Nada más. No robo. Entonces, acá se le puede haber querido matar, asustar, cualquier cosa. Por eso que ese carácter inequívoco no depende del sujeto activo, de la gente, porque la gente puede decir, lo quise asustar, pues. No me cae bien, pues. Es un enemigo, no, ¿qué quise asustarlo? Pues. Y el muy tonto me da su celular. Ah, bueno, me lo dio, me lo llevé, pues. Pero yo no quise robar. Yo no quería, en ningún momento. Pero me dio el celular. ¿Acaso hay robo cuando alguien te entrega el celular voluntariamente? No, me lo está dando. Y yo me lo he llevado. Entonces, el carácter inequívoco no lo determina el imputado, que puede decir N cosas, sino tiene que nacer del aspecto externo, de la objetivización de los comportamientos que realiza este. Y que la fiscalía lo tiene que plantear al momento de imputarlo
ante un juez. ¿Y cuál es el acto inequívoco? Que cuando está apuntando con el arma, le diga, pues, dame el celular. O dame lo que tienes. Punto. Ahí recién, con eso, podemos determinar que hay una tentativa de robo. En lo mínimo. Pero si no exterioriza eso, el sujeto activo, lo único que habría, una coacción. Y eso, que si habría coacción también, ¿no? Porque para que exista coacción también tendría que decirle algo, haz algo. La amenaza con el cuchillo y le dices, tiene que decirle, salta de un pie, no me denuncies, retráctate de la denuncia, no declares como testigo, no vendas esa casa, no compres ese terreno, algo. Pero si no le dice nada, simplemente le está le está apuntando con un arma. Por eso, darle vida a estas teorías y analizarlas es lo más importante. Y por eso es entender que este carácter inequívoco es importante. Lo malo que esta teoría dice y que el sujeto persigue con voluntad explícita de tal resultado. Esa voluntad ya como que lo malogra la teoría, porque le está dando ya un aspecto subjetivo también. Pero simplemente basta con llegar hasta la definición criminoso y quitar eso, toda esa partecita que dice y que el sujeto persigue como todo eso, borrarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno exterioriza un comportamiento ya demuestra su voluntad, pues. El hecho de que le diga a la víctima, dame lo que tienes, dame todo lo que tienes, ya exteriorizó la voluntad, obviamente, de querer sustraer sus bienes de la víctima. Y punto. Porque cuando seguimos esta teoría con este punto, además, estas dos líneas adicionales, cualquier defensa puede decir, mi patrocinado no quiso robar. No quiso. Pero, señor, le dijo a la víctima, entrégame todo. No, le estaba haciendo una bromita. Y la víctima le entregó pues por miedo, ¿no? Porque le dijo, oh, si no te voy a... dame todo lo que tienes. Punto. ¿No? Entonces, lo objetivo es que le empuñó con un arma y le dijo, entrégame los bienes. Punto. Ya hubo tentativa. Desde un aspecto objetivo. ¿No? Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos del querer. Eso es un término ya que subyace, o sea, es implícito al momento de los hechos. Como la forma del hecho se dio, eso demuestra que el sujeto tuvo la voluntad de sustraer ese bien. Nada más. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, parece que se ha quedado dormida la señorita que nos acompaña con el Zoom. A ver. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Muy amable. Me he explayado un poco con la anterior diapositiva, quizás por eso no se ha tomado en cuenta. Muy bien, la teoría formal objetiva. Esta teoría señala la siguiente, ¿no? Señala lo siguiente, se determina la tentativa de un delito relacionando los actos cumplidos con el tipo penal correspondiente. Eso es lo que les he estado ya adelantando, ¿no? Es decir, exteriorizar el comportamiento, pero que ese comportamiento exteriorizado tenga relación con los elementos objetivos del tipo penal.
Si hay esa vinculación, esa configuración, por lo menos con el primer elemento objetivo, que es la grave amenaza, ya estamos hablando de un robo agravado, por lo menos cometido en grado de tentativa. Por lo menos. Ya, esa persona va a ser condenada. Por lo menos con tentativa. Y acá, pues, la teoría de Belling es la básica, pues, ¿no? Es como dice el coquito del derecho en tentativa, derecho penal. Existe tentativa cuando se comienza a ejecutar el núcleo del tipo. Cuando se habla del núcleo del tipo con los elementos objetivos del tipo penal. Pero acá hay algo más. Belling no simplemente te dice núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo duro del derecho fundamental en términos constitucionales. ¿Qué es ese núcleo? El núcleo duro o el núcleo, disculpe, quedando con lo constitucional, el núcleo del tipo es el elemento objetivo principal de ese tipo penal. ¿Y cuál es el elemento objetivo principal de todo elemento objetivo, de todo tipo penal? Los elementos objetivos de tipo normativo, descriptivo, el verbo rector, las modalidades, los ánimos, por ahí hay ánimos también en los tipos penales, el que tiene el ánimo o el que para sustraer, ¿no? Con fines de apoderamiento. No hay tipos penales así clásicos que definen eso. ¿Cuál es? El núcleo esencial del tipo penal, o el núcleo del tipo penal, es el verbo rector. Robo agravado. ¿Cuál es el verbo rector? Sustracción. ¿Cómo determinamos que haya tentativa? Cuando el sujeto le empuña con el arma, ya le está amenazando. Pero para que configure la amenaza, o grave amenaza, porque es un arma punzocortante, tiene que estar correlacionado con el verbo rector, que es sustracción. Entonces, yo amenazo, hago la amenaza, y con la amenaza tengo que exigir que me entregue el bien. Esa manifestación de voluntad de parte del sujeto activo de decirle, entrégame el bien con un cuchillo en mano apuntando a la víctima o ya empuñándola sobre la víctima, ya exterioriza el verbo rector, sustracción. Por más que no se haya dado la sustracción en sí, ya la sustracción se está demostrando por el hecho del requerimiento de entrega del bien. Ahí ya hablamos de tentativa. Porque si no hubiera ese requerimiento de entrega del bien y simplemente está el cuchillo empuñándose, no habría robo ni en grado de tentativa. La víctima puede decir, yo creí que me entreguen, que al apuñalarme le estoy entregando el bien. Y incluso se puede dar ahí ya la sustracción, porque le está entregando. No. Los elementos objetivos del tipo penal los tiene que cumplir ¿quién? ¿La víctima? Oh, el sujeto activo. Si el sujeto activo no dice nada y la víctima le entrega así, porque supone de que le van a sustraer, no hablamos de robo en grado de tentativa. Podrá ser amenaza, coacción, quizás. Incluso nada. Y la víctima simplemente cayó en el error de entregar el bien. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado en la exteriorización del comportamiento del sujeto activo. Y muchos casos han habido de esas circunstancias, en donde el sujeto activo no ha manifestado el hecho de que se le entregue el bien,
Claro que ha empuñado el arma, incluso le ha hecho un pequeño corte a la víctima. Y las víctimas dicen, después de lo cometido el hecho, no, sí me ha pedido, ¿eh? Me ha pedido mi celular, todo. Y yo no le he entregado. O yo le he entregado, dice, se lo ha llevado. Pero cuando capturan al detenido, momentos nomás ahí, después no le encuentran ni un bien. ¿Qué pasó? El bien se desapareció, se fumó. Es que la víctima dice, si es una lesión, no vale nada. Mejor un robo. Un robo tiene más peso. Hasta los policías los inducen, ciertos policías. Los inducen, no digas que ha habido una amenaza o una lesión, di que te ha robado. Y ya, le metes eso y robo, robo, robo. Entonces, dense cuenta que no es simplemente por hacer así, decir, no, pues, ya hay robo. Hay que tener mucho cuidado en esas circunstancias. La siguiente diapositiva, por favor. La teoría material objetiva se consideran acá parte de que se considera partes integrantes de la acción de tipo penal, de la acción típica, actos anteriores conectados a ella, de acuerdo a una natural concepción de la acción. Acá, Reinhard Frank hace este análisis. Justo es lo que mencionaba, que la acción típica, que es el verbo rector, que es en términos de Belling, es el núcleo del tipo, es la que tiene que tener conexión con algún elemento objetivo del tipo penal, con otro elemento objetivo del tipo penal. Si no hay conexión con la acción típica, no hay tentativa. No hay tentativa. Por eso es que es necesario que esa amenaza venga acompañada del requerimiento de entrega de parte del sujeto activo. Si no, no hablamos de tentativa. Habrá tentativa cuando se pone en peligro el bien jurídico. John y Roder dicen, ¿no? Que debe haber un peligro al bien jurídico. ¿Cuándo se manifiesta el peligro al bien jurídico? Que hablamos en este caso patrimonio. Cuando hay indicios de la acción, que el sujeto activo va a realizar la acción típica. Y la acción típica está referida al verbo rector. Al verbo rector. Ese verbo rector demuestra un indicio de que se va a afectar el bien jurídico. La siguiente diapositiva, por favor. La teoría del plan concreto del autor. La tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se pone en realización inmediata con la realización del tipo penal. Acá hablamos, obviamente, nuevamente del tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? Los elementos objetivos del tipo, que también tienen los elementos objetivos, pero en este caso hablamos de la tipicidad objetiva. Que no hay mayor discusión acá, ¿no? La siguiente diapositiva. Teoría del acto productor de la finalidad. El acto productor de la finalidad es el acto que el autor se ha representado y objetivado en el mundo exterior con la finalidad de realizar el tipo. Acá añade el tema de la finalidad o el aspecto del volitivo, ¿no? A la tentativa. Cuando en realidad, pues, este acto productor de la finalidad, cuando habla de acto productor, significa el acto que materializa la finalidad. Entonces acá siempre hablamos del aspecto objetivo, pues, ¿no? Nada más. Punto. La siguiente diapositiva. Por eso es que este autor dice, pues, que el acto productor de la finalidad es el acto. Claro, pues la acción. Si no realizas ninguna acción, pues no hay nada.
el acto de la tentativa. Por su parte, el acto posibilitador del productor de la finalidad es el acto preparatorio. Aquí hace una distinción de la posibilidad y de la probabilidad de la realización del hecho. Cuando hablamos de ustedes en las teorías de conocimiento, habrán leído en alguna vez a Popper, Karl Popper, en donde se hablan de los niveles de conocimiento. El nivel máximo del conocimiento es la certeza, ¿no es cierto? En el derecho hay certeza, no hay certeza en ningún lado. Todas son probabilidades. La certeza te lleva a la verdad. En el derecho no hay una verdad absoluta. Hay una verdad relativa. Y esa verdad se analiza con la que es la verdad legal, que algunos autores dicen. Entonces, la tentativa es un acto exteriorizado del sujeto que demuestra una probabilidad de la comisión del delito. ¿Cuándo hay una probabilidad de la comisión del delito? Cuando el sujeto activo está amenazando con el cuchillo y le pide a la víctima, entrégame el bien. En cambio, cuando solamente le amenaza y no le dice nada, ¿sería ese acto de un indicio demostraría probabilidad de la comisión del robo? No. ¿Que podría demostrar una posibilidad de robo? Sí. No probable, pero sí posible. Lo posible es el grado más inferior, más abajo de la probabilidad. Sí, una posibilidad puede ser, pues. Puede ser. Pero ese acto, según Pessoa, es un acto preparatorio y por lo tanto no es delito y no llega a los alcances de la tentativa. Porque la tentativa tiene que ser un acto ejecutivo. ¿Y cuándo estamos hablando del acto ejecutivo? Cuando el sujeto activo amenaza y requiere el bien. Ahí hablamos de acto ejecutivo, propiamente dicho, para configurar lo que es el robo, en grado de tentativa. La siguiente diapositiva. Por eso es que cuando define actos preparatorios, Pessoa dice, pues, serán actos preparatorios aquellos que desempeñen el rol de posibilitadores y serán actos de tentativa los que tengan como función hacer efectiva la finalidad. Y hablamos acá, pues, de probabilidad, en realidad, del delito. ¿No? Lo siguiente. Pero también hay casos, o bueno, acá, mejor dicho, Pessoa también habla de lo que es del tipo objetivo incompleto, ¿no? Que este tipo objetivo incompleto, que no se ha cumplido todos sus elementos, ¿no? Puede deberse a dos razones. Que el autor ejecuta parcialmente el acto productor de la finalidad, ¿no? Tentativa inacabada o incompleta, la siguiente, o que ejecuta íntegramente el acto productor de la finalidad, pero no se produce el resultado. Bueno, acá añade un punto más. A que habiendo ejecutado la totalidad de la acción y existiendo resultado, el mismo no se puede imputar por razones jurídicas a fines de tipo penal. Acá ya discrepo. Estuvo tan bien con la primera y la segunda. La primera nos habla de una tentativa inacabada, es decir, cuando el actor inicia la ejecución del delito, pero no termina pues con todos los elementos objetivos de tipo penal, ¿no? Y en el segundo caso, ejecuta el acto productor de la finalidad, pero no produce el resultado. Es decir, realiza todos los elementos objetivos del tipo penal. Amenaza, le requiere el bien a la víctima, se lo lleva. Se los lleva a su casa.
incluso lo dispone a vender. Pero no se produce el resultado. ¿Por qué razón? Porque ese celular, momentos antes, la víctima lo había sustraído de un tercero. Lo tenía él bien ilegítimamente. Ladrón que roba a ladrón, y 100 años. Entonces, aquí no aplicaría pues el tema de la desapoderamiento del bien, la afectación al patrimonio, porque ¿cómo va a afectar el patrimonio de alguien que afectó el patrimonio a su vez de un tercero, de ese mismo bien? ¿No? Entonces ahí hablamos incluso de tentativa. Perfectamente. Perfectamente. Por más que incluso lo vende el celular, ya lo vendió, recibió su dinero, chévere, ya todo. Hay tentativa. En cambio, la víctima, la víctima, que en este caso sí sería autor del robo con respecto al tercero. O quizás también haya quedado en una situación de tentativa, porque justamente acababa de sustraer el celular, no sabía qué hacer con él mismo, estaba parado en la esquina y justo le caen los dos bravos con su moto y se lo quita. Interesante, ¿no? Entonces acá ya hablamos de una tentativa propiamente, ¿no? Una tentativa acabada. En la anterior, tentativa inacabada porque no se ejecuta. En el caso, como hemos mencionado, simplemente empuña el cuchillo, le quita el bien, y justo cuando ya se está retirando, ¡pum!, los vecinos le caen a los de la moto y le quitan por el celular. Ya. Y el tercer punto acá discrepo con Pessoa, que dice que habiendo ejecutado la totalidad de la acción, e incluso hubo resultado, el mismo no se puede imputar por razones jurídicas a los fines del tipo penal. Si ya se produjo el resultado, ya no hay tentativa, pues papá, no hay tentativa. Lo que hay es consumación del delito. Y que esas razones jurídicas de fines de tipo penal son lo que se denominan los elementos de punibilidad, que no son elementos del tipo penal, sino son elementos que están en el último estadio, en el quinto estadio de la teoría del delito, punibilidad. Y que algunos elementos de esa naturaleza están señalados en el tipo penal, como en el caso del delito de falsificación de documentos, en donde se exija el perjuicio. Y el perjuicio por la falsificación es un elemento no del tipo penal, es un elemento de punibilidad. Entonces, el que falsifica el documento y todo, ya lo confeccionó, incluso lo presentó en el Poder Judicial como una prueba, listo, todo bacán, salió, ¿no? El hecho ahí ya es típico, ya se consumó el delito. Ya se consumó el delito de falsificación, ya, listo. Pero no va a ser punible porque no causa perjuicio. Porque el men que hizo la falsificación que preparó el documento, justo quería presentar una prueba psicológica de él, ¿no? Para alegar digamos, un problema de incapacidad mental o de grave alteración de la conciencia al momento de cometer el delito, ¿no? Como procesado. Pero el que le hizo le pone el nombre de otro. No le pone el nombre de él, pues del que le pide, ¿no? Pone de otro. Pucha, ya, pues va y claro. Ah, no, pero me has presentado una pericia. Sí, está bien, dice, ¿no? Pero corresponde a tal persona, incluso está su DNI tal, y no es de usted, señor. Entonces, por lo tanto, es una prueba que no tiene conducencia en el caso. Por lo tanto, se rechaza. ¿Hubo perjuicio? Ninguno. Pero típicamente se cumplió sí, se falsificó, se confeccionó todo, incluso hasta se usó. Se cumplió la segunda, la modalidad del uso, incluso. Entonces, acá no hablamos de tentativa, pues, sino de una ausencia de punibilidad, que no tiene nada que ver con la tentativa. Por eso es que cuando hablaba nuestro amigo, me olvidó su nombre ya por acá,
que ha estado participando Edson y habla de punibilidad, hay que tener cuidado, ¿no? La punibilidad es un elemento posterior a la culpabilidad. Y para su ausencia hay elementos que anulan la punibilidad. Otra causa de punibilidad es las excusas absolutorias. Acá hay una confusión. Pero es bueno ponerlo, plantearlo para que ustedes lo analicen, revisen y se den cuenta cuando ya estén llegando a estudiar antijuricidad, culpabilidad, por ahí hablen de responsabilidad o punibilidad, pregunten a sus profesores. Y este elemento de punibilidad está en el tipo penal, en el 428 del Código Penal, en el primer párrafo, cuando habla de perjuicio. ¿Es un elemento típico o un elemento de punibilidad propiamente? ¿O qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Sirve para fundamentar la tentativa o no? No, pues. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí hablamos del tipo subjetivo, ya, de la tentativa. Discúlpeme que me explaye, pero te lleva este tema para muchas cosas, ¿no? Es muy, muy interesante la tentativa. Cuando uno conoce toda la teoría del delito, lo puede analizar en completo, ¿no? Íntegramente. Acá la tentativa es siempre dolosa, dice, ¿no? Solo existe tentativa en el delito doloso. No hay tentativa en delitos imprudentes cuya punibilidad está sustentada en la producción de un resultado típico. Claro, acá tiene lógica. En la imprudencia no puede, o en los delitos culposos no hay tentativa porque necesariamente tiene que haber una afectación del bien jurídico o una puesta en peligro del bien jurídico con el acto imprudente. Entonces, en cambio, en el dolo no se necesita que se haya afectado el bien jurídico o que se le haya puesto en riesgo. Puede haber una probabilidad de riesgo o, en todo caso, una probabilidad del resultado lesivo. Y por eso se fundamenta la tentativa en el dolo. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso que en el dolo eventual muchos autores dicen, pues, algunos dicen, ¿no? El dolo eventual sí es aplicable, ¿no? Como Bacigalupo, también Wilson, Jacobs, Zaffaroni dicen, ¿no? Pero hay discrepancias. En la siguiente diapositiva dice, por ejemplo, nuestro Código Penal dice, el agente comienza la ejecución de un delito cuando define la tentativa en el artículo 16 que decidió cometer. Cuando habla de decidió, estamos hablando ya de dolo directo, no de dolo eventual. Por eso que Francesco Carrara dice, la intención ha de ser perfecta para que exista tentativa. Y cuando hablamos de intención perfecta, hablamos de dolo directo. Por eso que Balestra dice, la existencia de que la acción se ejecute con el fin de cometer un delito determinado es inconcebible con el dolo eventual. Entonces tiene que haber dolo directo. Estos son los problemitas que trae el poner, pues, decidió cometer. Nuestro artículo 16 del Código Penal. Esto es el problema. Entonces, para que haya tentativa tiene que haber un dolo directo. O sea, tiene que demostrar a ciencia cierta que el imputado quiso hurtar, robar a la víctima. No, señores. Ese es el problema de la decisión de cometer, de ese elemento subjetivo, pues. Basta simplemente con exteriorizar el comportamiento y la finalidad de la acción de realizar el verbo rector y suficiente. Nada más. Y ahí hablamos ya de dolo eventual, dolo directo, dolo indirecto, dolo directo de primer, segundo grado. Ya no discutamos de eso. Porque si vamos a seguir hablando de decisión de cometer, nos va a traer a la encrucijada, entonces tiene que haber dolo directo. Dolo eventual no puede. ¿Y qué nos trae dolo eventual? ¿Qué significa? ¿Que quiso o no quiso? ¿El dolo eventual qué significa?
que no quiso, pero acepta el resultado. No quiero, pues. El dolo eventual es no quiero que pase, pero lo acepto, pues. Entonces, ¿cuándo es un dolo eventual en el caso de robo, por ejemplo? El imputado dice, yo no quería robar, ¿ah? Le estaba apuñalando con el cuchillo, así le estaba asustando. Pero si me entregaba el celular o sus bienes, la tinqué, pues. Que me dé. Entonces, eso nos lleva a esas situaciones. E incluso peor, le amenazo, o le amenaza. Y luego le digo, entrégame el bien. Nada más, no digo más. No le digo, si no me das el bien, te apuñalo o te mato. No, nada más le muestra el puñal y le dice, entrégame el celular. Listo. ¿Puede alegar la defensa ahí? Sí, mi patrocinado dijo que le pidió así a la víctima, porque está corroborado con cámara de seguridad, con testigos, qué sé yo, todo ya corroborado, ya. Pero mi patrocinado en ningún momento quiso sustraerle el bien. Simplemente apuntó con el arma, le pidió el bien, pero no le dijo, si no me entregas el bien te mato. No le dijo eso. Simplemente le dijo, dame el bien. Y supuestamente, pues, mi patrocinado dijo, a ver, pues, si me entrega el bien, pues, si me tinga. Y la víctima le da, pues, a la cama. Entonces es un dolo eventual. No es dolo directo. Y como estas teorías que hablan de que hay dolo directo, el artículo 16 habla de ello, es impune, pues. Es dolo eventual nada más. Por lo tanto, mi patrocinado no puede ser condenado por tentativa. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ahí están las discusiones del decir, no quiso, pero aceptó. Pues. No quiso, pero aceptó. A ver, me tinca, pues si es que la víctima me entrega el celular, ya. Bacán, me entregó, chévere. Ya está. Y si no me entregas, igual, pues ya, me da igual. Por eso cuando estudian el dolo, van a estudiar el dolo, importante ese tema del dolo cognitivo y el dolo eventual. Muy importante. Tiene mucha incidencia, sobre todo en la tentativa. Muy bien, la siguiente. Bueno, ya son 7:38 ya. Wow, el tema es muy bonito, la tentativa. Tentativas, acabada, inacabada, ya creo que eso hemos hablado ya previamente, ¿no? Acabada es cuando ya se realiza todos los elementos de tipo penal, ¿no? Pero no se llega al resultado, como hablamos del tema de la falsificación. Inacabada es cuando están realizando algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la amenaza, ¿no? Con el arma pidiendo el bien, pero inmediatamente pum, le quitan, ¿no? Lo intervienen al autor. La siguiente. Pero acá hay una distinción, ¿no? El tema de las tentativas idóneas e inidóneas, ¿no? Eso también es un tema muy interesante. La siguiente diapositiva vamos a definirlas ellas. Ya, bueno, la acabada ya creo que seguimos, pasamos nomás. Inacabada también, por favor. Vamos a el idónea. Listo, ahí está. En la idónea dice que el proyecto de acción programado por el autor es apto para lograr la consumación del tipo. Es decir, que obviamente, pues, utilizas un arma de fuego o un cuchillo, eminentemente es un elemento idóneo para la amenaza, pues, en el robo. Pero tu uña larga de tu pulgar, encima sucia y cochina, ¿no? Y le apuntas y le dices, ¿sabes qué? Dame tu celular. ¿Será idónea para alguna grave amenaza que pide el 188, primer párrafo del Código Penal? Pues no, no es idónea, ¿no? Siguiente diapositiva. Tentativa inidónea, ahí, ¿no? Se caracteriza por un tramo defectuoso de la acción delictiva. Sanzinetti dice, pues, se refiere a un plan irrazonablemente deficiente, tentativa de burda insensatez o grosera incompetencia. Se llama delito imposible porque el plan nunca hubiera podido producir el resultado. El artículo 17 nos habla, pues, del delito imposible, ¿no?
no se puede dar el resultado porque en realidad es inidóneo. No es eficaz la uña, por ejemplo, como amenaza, como grave amenaza para el delito. En la siguiente diapositiva, por favor. Tentativa de tipos calificados. Acá vamos hablando ya de la tentativa, ya no del tipo básico, sino de las agravantes. Es interesante esto. Se podrá afirmar la existencia de la tentativa del tipo calificado cuando el plan concreto del autor se haya comenzado a producir o materializar el dato agravante. Pero no es necesario simplemente de manera objetiva que se demuestre que el sujeto activo está actuando o está realizando su comportamiento con la circunstancia agravante, sino que también tenga conocimiento del mismo, es decir, en dolo eventual. No, disculpen, con dolo. Yo me he quedado con el dolo eventual. Con dolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un agravante, robo, por ejemplo. Robo. El mismo caso. Son 6 de la tarde en Lima, en pleno verano, un calor de 25 grados. 6 de la tarde, madre, qué bravo. Ya. Y el sujeto activo la amenaza con el cuchillo, ¿no? Y le logra sustraer bien, ¿no? A la víctima, le quita, le dice, entrégame, le entrega el otro, se va, se lleva, lo vende, listo, el celular. Bacán. ¿Se consumó el tipo penal? Sí. ¿En su tipo base? Sí. El tema es en el agravante durante la noche. 6 de la tarde es noche, no es noche. Hay luz, no hay luz. El sol ya se ocultó en pleno verano, en la costa. No, hay luz todavía. Hay luz, hay iluminación. ¿No? Me dice Edson, no es agravante. Sí, tienes razón. Eso es en el hurto. Estoy confundiendo. Gracias por la apreciación. Estoy hablando del robo agravado, ¿no? No, pero aunque robo agravado es 2 o más personas. Sí, tienes razón. Robo agravado 2 o más personas. Estoy hablando en el hurto simple. Pero vamos a seguir el ejemplo del hurto simple nada más. ¿Ya? Se consumó el hurto sin violencia. El hurto es sin violencia. Es un robo sin violencia, mejor dicho. Ya, se sustrae todo. En las mismas circunstancias. ¿Se aplicaría el agravante durante la noche en esas circunstancias? ¿Porque hay iluminación y todo? No, no habría agravante. Porque el agravante sería siempre y cuando estuviera oscuro. Porque el término noche no significa que esté de noche, porque que sean 6 de la tarde, 7 de la hora de la noche, no. Que no haya iluminación y que bajo esas circunstancias el sujeto activo haya aprovechado el arrebato del bien, por ejemplo. ¿No? Hablamos del hurto ya, porque acá sí aplica el agravante de durante la noche. Sin violencia, ¿no? Sin amenaza ni violencia, simplemente el arrebato del celular a la víctima. Entonces, ahí lo que podemos ver es que el sujeto activo, en realidad, objetivamente no se aplicó. No se aplicó. Pero podría haber tentativa porque son 6 de la tarde y que ya estamos hablando acá de que ya se puede oscurecer y que se entiende que 6 de la tarde ya es un horario entre el límite, entre el día y la noche. Sí. ¿Que podría ser una tentativa del agravante? Puede ser. ¿Que el sujeto activo aprovechó esas circunstancias? También. O sea, acá hablamos ya de una tentativa. ¿Se puede aplicar ese agravante? No, por más que sea tentativa. ¿Pero por qué hablamos de eso? Porque muchos preguntan a veces, ¿habrá tentativa en agravantes? No, no hay tentativa. Es irrelevante. La tentativa solo basa a los tipos penales, nada más. Pero hay tipos penales agravados y hay tipos penales cualificados. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el hurto y el robo. Sigamos con el hurto y el robo. El robo es un tipo penal
cualificado con respecto al tipo, al hurto, porque en ambos hay sustracción, sí, pero la diferencia es la violencia. Ese elemento violencia, que podría haber sido un agravante del hurto, del 185, simplemente en el 186, el que emplea violencia, amenaza sobre la víctima, hubiera sido una circunstancia agravante más del 186, 185, 186 del Código Penal, pasa al 188 como un elemento propio del tipo penal básico de robo. Entonces, aquí ese elemento cualificado que es violencia pasa a configurar parte como un elemento objetivo del tipo base del 188. Por lo tanto, ahí, si no hay ese elemento de violencia, hablaríamos por el tema de la tentativa, ¿no? Entonces, ahí es interesante esas distinciones, ¿no? Que son más que todo de dogmática penal. Muy bien, adelante. Siguiente. Bueno, el tipo tentativa de delitos omisivos ya se los dejo a ustedes. Entiendo que las diapositivas se las van a compartir a todos los participantes, así que ahí lo pueden utilizar, pueden revisar, no hay más allá de analizar que no realizó el sujeto de deber de garante propio o propio el delito, ¿no? La acción. Así que vamos a avanzar, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Ya, adelante, por favor. Seguimos. Acá sí me detendría en... Adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Avanza, por favor. Ahí. Antes, una más. Una antes. Ahí. Pura actividad. Esa ahí. Tentativa en los delitos de pura actividad o mera actividad. ¿Habrá tentativa? No hay tentativa. ¿Por qué? Por ejemplo, el delito de abuso de autoridad. El funcionario público que abusa de sus atribuciones al momento de realizar un acto, ¿no? Arbitrario, ¿no? Es un acto de mera actividad, nada más ese delito. No como el delito, por ejemplo, de tentativa, delito de robo, donde sí no es un delito de mera actividad, sino un delito de resultado. ¿Y cuál es el resultado? El desapoderamiento del bien de la víctima y, por consecuencia, el apoderamiento del bien por parte del sujeto activo, ¿no? Ahí se aplica tentativa. Pero, en cambio, un delito de mera actividad, no habría tentativa, pues, en abuso de autoridad. No, pero el funcionario quiso emitir la resolución utilizando una norma ya no vigente, ¿no? Una norma ya, y ha querido utilizar esa norma en su proyecto que realiza su asistente, lo ha estado haciendo, pero ahí quedó. Hay tentativa. No hay tentativa. Recién es cuando eso se llama prevaricato administrativo. A los que les gusta leer el tema de derecho comparado en español, eso se llama prevaricato administrativo, así se le conoce al abuso de autoridad. Entonces, ya ahí recién se consuma cuando el documento es firmado, pues, por el funcionario. Pero si no está notificado, no hay tentativa, pues, no, ahí sí hay tentativa, porque recién tiene que surtir efectos cuando la resolución administrativa es notificada a las partes. No, señores. El acto administrativo en sí mismo, por ley, dice que tiene su eficacia cuando se notifica. Punto. Si lo ha firmado, punto, con una norma desfasada, una norma ya derogada, y no está notificado a las partes, no hay delito, no hay tentativa, no hay nada. El acto administrativo surte sus efectos inmediatos con la notificación. Punto. Así es la forma de configuración del abuso. Muy bien, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor, para avanzar, porque ya nos queda unos cuantos minutos. A ver, desistimiento. A ver, adelante, desistimiento. Vamos a ir por allá, vamos a adelantar.
Más adelante, por favor. Comienza, a ver, sigue, por favor. Presupuesto de desistimiento. Ahí está, voluntariedad. Ya, ahí, desistimiento no válido. Ya. ¿Uno puede desistirse de la comisión de un delito? Sí. Por ejemplo, el caso del robo, sigamos. Está amenazando con el arma de fuego y no, con el cuchillo, y luego le está pidiendo que le entregue el celular. Pero luego dice, no, pucha, que no piensa, ¿no? Dice, no, me va a caer, me van a hacer una pena fuerte, me genera antecedentes. Quizás estaba por necesidad, queriendo necesitaba urgentemente tener dinero, ¿no? Ya se desiste, ya le dice, cholo, ya, vete, chao, vete, lo bota. El otro se asusta, pues, pucha, seguro me quiere perseguir y me va a matar, no, toma mi celular, le dice todavía, no, compadre, ya, vete, no se quiere ir, no, pero toma, no desea que me apuñales por la espalda, ya te estoy diciendo, ya vete, ya incluso el imputado ya se va, también se va, ya, ahí se desiste, eso es válido. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que ya el hecho de haberle apuntado con el arma y haberle dicho, entrégame el celular, ¿no? Entrégame el celular. Si bien es cierto, él se desiste porque ya no recibe el celular y ya no se produce el robo, y ya no hay esa finalidad delictiva del robo, ¿no? La voluntad, como hablan los autores. El hecho de haber amenazado con un cuchillo y haberle dicho, entrégame un bien, es un acto per se constitutivo de coacción, en la que significa que por amenaza una persona pues es obligada a hacer lo que la ley no manda o no hacer lo que la ley no permite. Entonces, ahí lo que podemos hablar es que el sujeto activo, si bien es cierto, se desistió del robo, pero ya per se con la violencia, con la amenaza y con la exigencia de la entrega, ya habría consumado el delito de coacción. Entonces, ese delito ya se habría cometido, por más que se haya desistido del robo. Pero cuando no es ese desistimiento, ya no tiene validez. Cuando el autor no tenga la posibilidad de consumar el hecho por circunstancias externas que le impiden. En el mismo caso, está amenazando con el arma, con el cuchillo y pidiendo el celular. Y justo a su frente ve que un patrullero se está aproximando, justo porque un vecino de buena voluntad llamado al sereno o a la policía y despiña para él, ve que el celular, ve que el patrullero se está acercando. Entonces dice, no, pues ni loco le pido, mejor me voy, ¡pum! Se escapa. Dice, no. ¿Ese es un desistimiento válido? No, porque la causa de ese desistimiento se originó por una situación externa, la presencia del patrullero. Entonces, por lo tanto, hay tentativa. Luego es capturado, procesado por delito de tentativa. No, pero desistimiento, no hay. El desistimiento presupone que la consumación sea todavía posible, ¿no? Vamos a ver acá. El desistimiento presupone, ¿no?, que la consumación sea todavía posible. Es decir, el mismo caso. Le está amenazando con el cuchillo, le está pidiendo el celular, pero luego ya no le dice nada y dice, mejor bajo el cuchillo. Guarda su cuchillo, se dispone como a que retirarse, y la víctima en sí mismo, o no se retira, sino se queda parado ahí. Y la víctima entiende que ya le pidió el celular, ya le apuntó con el cuchillo y le entrega el celular. Entonces, si bien es cierto
podría entenderse que él ya se está desistiendo, pero el simple hecho de encontrarse todavía parado frente a la víctima, sin decirle nada, sin no decirlo como en el otro caso, oye, ¿sabes qué? Ya vete, ¿no? Vete. No le dice nada, se queda parado. ¿Qué significa eso para la víctima? Que puede ser que le está esperando que le entregue pues, el celular y que está descansando pues, la mano. Ha bajado el cuchillo así la mano porque está descansando. Pues. Entonces, le está esperando. Ay. Y le entrega el celular. Y el otro le dice, no, ya lo toma, pues le dice, ya bueno, tonto, pues me entregó. Ese es un desistimiento que no es válido. Porque él puede decir, no, pues yo bajé la mano, yo me quedé parado, yo ya no le pedí más. Ya. Pero la víctima te entregó el bien, o te quiso entregar el bien. Tu desistimiento no es válido. Hay tentativa. Entonces, el desistimiento lo que permite es que la tentativa ya no sea punible, ¿no? Y la única forma que sea válida es que sea voluntario. Muy bien. Muy bien. Adelante. Creo que ya eso es todo, porque ya miren, ya van a ser las 8. Los demás temas ya son ejemplos. Algunos, ¿puedes ir adelantando, por favor, señorita? Ya les voy a dejar algunos ejemplos de tentativas, de tipos de tentativas. Pueden ir adelantando, ya, en la siguiente, porque ya son desistimientos de acuerdo a los tipos de tentativa. La siguiente, por favor. Hay, ¿no? Hay ejemplos. Ahí hay ejemplos que lo pueden usar, ¿no? De lo que ya he estado hablando más o menos. Adelante. Lo que me importa ahí es la jurisprudencia de algunos puntos sobre delitos, sobre todo robo, feminicidio, ¿no? Que también es importante que lo conozcan. Y algunos casos problema que luego han sido resueltos, ¿no? Cuando hay tentativa, un adelantamiento de resultado, adelante, ¿no? Desistimiento, hay casos propuestos que explican con mayor razón lo que ya se ha explicado. Bueno, creo que ya es una diapositiva de más de 45, 50 partes, así que ya les va a servir, ya lo que he hablado les va a ayudar bastante para su entendimiento y pueden analizar algunos temas adicionales. Bueno, eso sería todo por mi parte y si hay alguna pregunta estaríamos pues ahí prestos para contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos levantada la mano al doctor Edson Reupo. Doctor Edson, puede realizar su pregunta. Muchísimas gracias, señorita. Doctor, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, está hablando acerca de la tentativa y mencionaba acerca del delito de robo, ¿no? Robo agravado. Ahora, el 189, bueno, su tipo base, el 188, señala lo siguiente, ¿no? El que se apodera para, a ver, un minutito, por favor. Sí, A ver. Uh-huh. Acá está, ¿no? Claro, me dice, el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él. O sea, el término para significa con la finalidad, ¿no? Con la finalidad aprovecharse de él. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, un sujeto que roba un celular utilizando la violencia, la amenaza y es perseguido por el agraviado y en eso lo tira a la sequía o lo destruye en el pavimento? ¿Es tentativa o no hay delito? ¿O cuál es su punto de vista? Porque el tipo penal dice para aprovecharse de él, pero Claro. él en ningún momento lo quiso aprovechar, sino lo destruyó. Se apropió para destruirlo. Entonces, quiero ver más que todo su punto de vista, ¿no, doctor? Porque... Le escucho. Sí, el aprovechamiento siempre es bueno, y eso Klaus Roxin lo dice siempre. Para ser buen penalista hay que ser buen civilista. Incluso Klaus Roxin estudió más el civil para luego aterrizar
como última ratio del penal, porque si no, no distinguimos penal y todo eso. El aprovechamiento es un elemento objetivo del tipo penal de carácter normativo, no descriptivo, normativo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser interpretado a la luz de nuestro Código Civil. El aprovechamiento es lo que denominamos en la posibilidad de disponer, del bien. O sea, bien mueble, bueno, en este caso hablamos de bienes muebles, del celular. Nuestro Código Civil dice que cuando hablamos de un tema de aprovechamiento, en este caso de disponibilidad del bien, el bien podemos hacerlo lo que quiera. Lo podemos regalar, lo podemos vender, lo podemos grabar con una hipoteca, ¿no? Podemos hacer lo que hacemos con lo que quieran, con él. Entonces, en el caso que tú nos planteas, él sustrae el bien, el celular, digamos que está operativo, todo ok, y se está escapando y justo la víctima, pues que es más veloz, lo está a punto de agarrar o bueno, está que lo persigue, y el otro dice, lo tira. Ahí lo que estamos hablando es que él tenía ya la disponibilidad del bien. ¿Efectiva? No, porque aún estaba siendo perseguido. Pero sí tenía la posibilidad de disponer del bien de cualquier forma. Y el hecho de romperlo, tirarlo a la sequía y digamos que se destruye el celular y todo, denota que él ha realizado un acto de disposición del celular en sí mismo. Como el mismo propietario que dona sus terrenos a la beneficencia pública sin obtener provecho alguno, o quizás su provecho alguno es el nombre, ¿no? Qué tal buen hombre, pues, un hombre que dona a la población bienes, qué bueno, qué buen hombre. En este caso, también su finalidad de él, ¿cuál es? ¿O qué cosa buscaba con destruir? Primero, que no sea capturado con el celular en su poder. 2, vengarse de la propia víctima. Pues como me quieres quitar, toma, pues lo destruyo. Entonces ahí ya hay un aprovechamiento en sí de ese bien. Entonces, hablamos acá, pues, en realidad, de una tentativa. Hasta algunos podrían decir, pero si ya lo destruyó, ya dispuso del celular, o destruyéndolo, lo que quiera, porque hizo lo que quiera con el bien, ya hizo lo que él deseaba, incluso ya se consumó el delito. Porque ya dispuso, pues, lo destruyó, pues. Lo destruyó. Entonces, sea esa postura radical o la otra, ya hubo tentativa. Eso es mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que te podría contestar a eso. Gracias, doctor. Gracias. Muy buena también la pregunta, interesante.